Imagina esto. Tu propia madre te mira directo a los ojos y te dice, no eres nadie, no finjas que importas. ¿Y tu hermano? Solo asiente y se ríe. La verdad, la mitad del tiempo se nos olvida que siquiera existes. Sí, así comenzó mi brunch del domingo, pero aquí está lo interesante. No lloré, no grité, ni siquiera parpadeé. En cambio, toqué mi copa con el tenedor y dije, esto no tardará mucho, solo 3 frases. Para la segunda, la cara de mi madre ya estaba blanca como la tiza. Si te gustan las historias de venganza, drama familiar y un poco de justicia servida en la mesa, quédate. Porque esta historia va a lugares que no vas a creer. Hola, soy Elena. Y confía en mí. Lo que estás a punto de escuchar no es un brunch familiar cualquiera. Verás, mi madre lo llama brunch. Yo lo llamo almuerzo de domingo con un lado extra de juicios. La comida cambia, pero el ambiente siempre es el mismo. Quiche seco. Sonrisas falsas. Y en algún momento mi madre decide que es hora de hacerme mi evaluación de desempeño. Ella trata las comidas familiares como evaluaciones de trabajo. Excepto que yo nunca fui contratada en primer lugar. Así que cuando dijo, no eres nadie. No finjas que importas. Yo simplemente sonreí, como si hubiera estado esperando ese momento. Luego Tomás, mi hermano menor, cuyo mayor logro en la vida hasta ahora ha sido existir al mismo tiempo que una señal de wifi, añadió, la verdad, se nos olvida que existes la mitad del tiempo. Se rió como si fuera un chiste compartido. Como si todos estuviéramos en la broma. Yo no me reí. Solo alcé mi copa, la toqué con el tenedor y dije, esto no tardará mucho. Solo 3 frases. Se quedaron helados. Saqué una carpeta negra de mi bolso, la deslicé por la mesa hacia David, el esposo de mi madre. Sin drama. Sin gritos. Solo un empujoncito tranquilo. Tomás se veía confundido como si acabara de entregar mi currículum. David se inclinó hacia adelante esperando entradas de concierto, o tal vez facturas. Pero mi madre, ella no se movió ni un centímetro. Solo miraba esa carpeta como si estuviera a punto de explotar. Cuando por fin la abrió, su rostro cambió en cámara lenta. Primera página. Segunda. Tercera. Las manos empezaron a temblarle. David se puso pálido. El tenedor de Tomás se quedó suspendido en el aire. Entonces ella susurró, maldita zorra, y David se levantó de golpe de la silla, gritando, tú dijiste que borraste esas cosas. Yo también me levanté, ajusté mi suéter y dije con calma, los originales ya están con gente que importa. Esa copia, solo para tu disfrute personal. Y me marché. Pero espera, retrocedamos. Porque esa bomba en el brunch no salió de la nada. 3 meses antes me había mudado de nuevo. Les dije que no podía pagar mi apartamento. Que estaba teniendo problemas. Mi madre aceptó, pero con condiciones, alquiler, quehaceres y 0 actitud. Mientras tanto, Tomás vivía sin pagar renta, sin trabajo, sin responsabilidades. Y lo único que aportaba eran platos sucios. ¿Y yo? A mí me dieron el cuarto de la lavandería. No la habitación de invitados. No mi cuarto de antes. La lavandería. Y cada noche, cuando la secadora retumbaba como un tambor embrujado, me repetía, solo un poco más. Estás aquí por una razón. Porque yo no estaba de vuelta para convivir. Ni porque no tuviera a dónde ir. Estaba de vuelta porque sabía que en esa casa había secretos. Secretos que ellos pensaban que jamás descubriría. Pero eso no se mostraba en el brunch. En el brunch yo servía jugo de naranja, pasaba la mantequilla, sonreía a los chistes malos de David sobre los millennials no lavan la ropa. Irónico, ya que literalmente yo estaba lavando la suya. Nadie preguntó cómo iba mi trabajo. Nadie preguntó en qué estaba trabajando. Lo más cercano fue, ¿todavía conduces ese cochecito? ¿Y en Navidad? A Tomás le regalaron un reloj inteligente y un viaje a México para su salud mental. A mí, una taza que decía la hija favorita de alguien. Que seamos realistas, seguro la compraron en una gasolinera esa misma mañana. Así que sí, el momento del brunch no estaba planeado exactamente.
Pero cuando vi la cara de mi madre ponerse pálida, los ojos de David buscar la puerta, y a Tomás callarse por una vez, supe que había dado justo en la vena. Y lo mejor, apenas estaba comenzando. Porque si piensas que esta historia trata solo de un incómodo brunch familiar, o no. Esto va mucho más profundo. Mi padre fue el único que alguna vez me hizo sentir que importaba. Pero claro, mi madre lo trataba igual que a mí, como una molestia. Y en ese entonces yo no lo cuestionaba. No hasta el día en que todo se rompió. Yo tenía 12 años. Estaba en el sofá comiendo las palomitas más secas del planeta, viendo un programa cualquiera que ni me importaba. Tomás estaba arriba. Mamá revisaba su teléfono. De repente apagó la tele. Me miró seria. Y dijo, necesito mostrarte algo. Eso nunca es un buen comienzo. Me empujó el teléfono en la cara. Un mensaje de texto. Supuestamente de mi padre. Una sola línea. Si te la llevas, los mataré a las dos. Me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro congelado, como si se hubiera colgado. Mi madre empezó con todo un discurso. Dijo que siempre supo que había algo mal en él. Que era peligroso. Que iba a pedir la custodia total para protegerme. Incluso me acarició la espalda, como si fuera una heroína de película. ¿Y yo? Ni lloré. No de inmediato. Solo me quedé ahí aturdida, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y yo todavía estuviera cayendo. Después de eso, todo cambió. Juicios. Nuevas reglas. Silencio. Sin visitas. Sin llamadas. Sin ya veremos. Solo desapareció. Mi padre fue borrado de la noche a la mañana. Como si alguien lo hubiera cortado del guión. Y a mí me dijeron que debía estar agradecida. Mi madre lo llamó los años de reconstrucción. Lo cual es ridículo porque ella no reconstruyó nada. Solo reorganizó el panel de control. Yo me convertí en su saco de boxeo emocional, su criada no pagada, la hija que no quería pero no podía quitarse de encima. Tomás se volvió más ruidoso, más flojo, más cruel. Yo, invisible. Y aquí viene lo peor, ni siquiera me permití pensar en mi padre. No de verdad. Lo encerré en una caja mental con la etiqueta peligroso y cerré la tapa con fuerza. Pero, las cajas no permanecen cerradas para siempre. Mientras más crecía, más cosas dejaban de encajar. El mensaje mismo se sentía falso. Mi padre no era ese hombre. Él era el que lloraba viendo Buscando a Nemo. El que hacía panqueques en forma de dinosaurio. El que se disculpaba si levantaba un poco la voz. Eso no encajaba con el hombre del texto. Aún así, me callé. Porque la verdad es esta, si empiezas a cuestionar una mentira, tienes que cuestionarlas todas. Y en ese entonces, yo no estaba lista. Avancemos hasta mis 20. Las dudas se hicieron más fuertes. Ese vacío en el pecho cuando la gente hablaba de sus padres se volvió insoportable. Hasta que una noche, ya no pude más. Tomé mi teléfono. Escribí, hola. No sé si este sigue siendo tu número, pero soy Elena. Solo quería saludarte. Y presioné enviar. 15 minutos después, mi teléfono vibró. Elena. He estado esperando 10 años para esto. 3 días después nos encontramos en un parque. Terreno neutral. La mitad de mí esperaba que él fuera diferente. Más duro. Más frío. Como si tal vez el padre que recordaba fuera solo una fantasía de la infancia. Pero no. Se veía igual. Solo con más canas. Un poco más encogido. Nos sentamos en un banco, tomamos café. Y al fin pregunté, ¿ese mensaje lo enviaste tú? Él no se inmutó. No rogó. Solo negó lentamente con la cabeza y dijo, no. Yo no lo envié. Nunca lo haría, y lo más extraño. Le creí. No porque tuviera pruebas, sino porque en el mismo instante en que lo dijo, esa duda que me gritaba por dentro finalmente se quedó en silencio. Ahí lo supe. Tenía que empezar a escarbar. No porque fuera una jaquez. No porque tuviera un plan brillante.
sino porque solo era una hija que quería saber la verdad. Así que hice algo al respecto. No terapia. No escribir en un diario. No, yo me volví detective de lleno. Me entrené, me certifiqué, me convertí en investigadora privada con licencia. Y antes de que imagines gabardinas y lupas, detente, era mucho menos Sherlock Holmes y mucho más papeleo aburrido. Forense digital, registros, metadatos, rastreo bancario. Básicamente cosas que hacen sentir tu cerebro como si corriera en Windows 95. Pero no me importaba. Porque una vez que tuve esa credencial, tenía una forma de entrar. Así que regresé a casa. Jugué la carta de la hija arruinada. Le dije a mamá que había perdido el trabajo, que no podía pagar la renta, que necesitaba ayuda. Ella puso los ojos en blanco, me encajó en la lavandería, cobertura perfecta. Mientras me hacía fregar platos y aspirar escaleras, yo escarbaba. Y entonces, premio gordo. Todo empezó con un portátil viejo, escondido detrás de unos suéteres. Protegido con contraseña. ¡Qué gracioso! Me tomó unos 10 minutos romperla. Y dentro, un cementerio digital de secretos. Carpetas desordenadas con nombres como Legal 1. Respaldo de activos y mi favorita personal, no abrid. Así que, obviamente, la abrí. Y ahí estaba. Un borrador del mensaje. El mensaje. Si te la llevas, las mataré a las dos. Escrito en Word. Guardado 5 días antes de que ella dijera que fue enviado. Había notas al margen. Revisiones. Incluso un comentario que literalmente decía, demasiado dramático. Demasiado. Dramático. Pero eso ni siquiera era lo peor. Encontré correos entre mamá y David, de cuando todavía eran solo amigos. Hablaban de cómo hacer que mi padre pareciera inestable. De cómo proteger el dinero. El dinero. Verás, mamá siempre dijo que papá había hecho una mala inversión durante el divorcio. La mitad de los bienes. ¿Perdidos? Puf. Pero en otra carpeta, porque claro, ella respaldaba todo, encontré registros bancarios escaneados. Transferencias. Cuentas en el extranjero. Compañías fantasma. Todo bajo el nombre de David. No solo se llevaron el dinero. Se quedaron con la casa. Los activos del negocio. El acuerdo de custodia. Le robaron todo y dejaron a mi padre con nada más que una reputación destruida. Así que sí. Imprimí todo. Hice copias. Le di una a papá. Y la que deslicé por la mesa del brunch solo era un souvenir. Avancemos 3 noches. Golpe en mi puerta. Miro por la mirilla. Es papá. Ni siquiera saluda. Solo me da una sonrisa cansada y dice, me llevó la llamada. Está pasando. El abogado había presentado todo. Caso reabierto. Dinero, casa, reputación, todo de nuevo sobre la mesa. Entró. Le hice té. Nos sentamos en el sofá como si fuera un martes cualquiera. Entonces me preguntó cómo lo encontraste. No le conté todo. Aún no. Solo lo suficiente. Cuando terminé, me miró y dijo, no tenías que hacer esto. Y yo respondí, no lo hice por ti. Lo hice por mí. Fue entonces cuando empezaron a llegar los mensajes de texto. De Tomás, ¿qué está pasando? ¿De verdad vas a destruir a la familia por historia vieja? Esto es demasiado. Hiciste que llorara. De mamá, solo una línea. No has terminado. No creas que has terminado. Encantador. Los ignoré. Porque sabía exactamente lo que venía, y ellos no tenían ni idea de cuánto me quedaba por decir. 2 días después llevó la carta legal. Correo certificado. Un sobre grueso. De esos que hacen que la gente se quede en silencio cuando los ve en el buzón. Yo no estaba allí. Pero me enteré del grito. Mamá lo abrió en la cocina. Leyó la primera página. Soltó la copa de vino tinto, llena, en pleno mediodía. David intentó hacerse el tranquilo. Lo cual era cómico considerando que su nombre aparecía directamente en la página 2.
Solo puedo imaginar lo rápido que buscó en Google qué pasa cuando rastrean cuentas en el extranjero. ¿Y Tomás? Dulce, despistado Tomás. Aún escribiéndome mensajes como si yo estuviera pasando por una fase. No tienes que hacer esto. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglar qué exactamente? El mensaje falso. El dinero robado. ¿El hecho de que me trataron como pieza de repuesto durante 20 años? Lo siento, hermano. Ese barco no zarpó. Se incendió. Los expedientes judiciales eran herméticos. Correos. Borradores. Registros bancarios. Toda la auditoría. El juez se movió rápido. Lo llamó un patrón de engaño que comprometió la custodia, las finanzas y la seguridad personal. Traducción: mintieron. Durante años. Por escrito. ¿El fallo? Restitución total. Cada centavo robado, más sanciones. Más intereses. Tuvieron que liquidar todo. La casa. Los coches. Las cuentas. David incluso trató de argumentar que no sabía lo que estaba pasando. Habría sido más convincente si no hubiera firmado él mismo las transferencias. En 3 semanas, la casa se vendió con pérdidas. Mamá se mudó a un condominio de 2 habitaciones, con una fuga en la llave y 0 aislamiento. Y por primera vez en su vida, no hizo fiesta de inauguración. Pero no había terminado con el drama. Aproximadamente una semana después del fallo, mamá intentó un último truco. Creó una cuenta falsa de Facebook con mi nombre, misma foto de perfil, misma biografía, incluso copió palabra por palabra una de mis publicaciones antiguas. Luego empezó a escribir locuras, que papá la había maltratado, que yo estaba inestable, que habíamos hackeado sus cuentas. Patético. Y además increíblemente estúpido. Porque en 15 minutos el forense digital lo rastreó directo a su casa. Mismo wifi, mismo historial de navegador, mismo portátil que usaba para ver sus clases de pilates. Cuando el juez vio la evidencia, ni siquiera se enojó. Solo la miró como si fuera un problema matemático sin solución. Señora asterisco Harwell, dijo, fabricó un mensaje, robó a su exmarido y ahora está suplantando a su hija en Internet. Ella intentó llorar. No funcionó. Ni David quiso mirarla. ¿Y Tomás? Desapareció en cuanto se acabó el dinero. Sin lealtad. Sin disculpa. Solo un silencioso dejar de seguir en Instagram. No he sabido nada de él desde entonces. Y está bien. Mientras tanto, papá compró una casa. No una mansión, solo un lugar modesto con un porche que recibe buena luz por las tardes. Él lo llamó paz. Que en sus palabras significaba, no está embrujada por la voz de mi exesposa rebotando en las paredes. La primera vez que entré, me entregó un café y dijo, nada de discursos. Solo, gracias. Y honestamente fue suficiente. Nos sentamos en silencio un rato. No el incómodo. El que te recuerda que tu cuerpo ya no tiene que estar en guardia todo el tiempo. Una semana después, mamá me mandó un último correo. Asunto, lo entenderás algún día. El mensaje fue lo esperado, una descarga sobre cómo la traicioné, cómo fui desagradecida, cómo hizo lo que tenía que hacer. Lo firmó con cariño, mamá. No respondí. Solo lo archiví y le puse a la carpeta la etiqueta, ficción no solicitada. Verás, yo no quería venganza. Quería silencio. Y por fin lo tenía. Una cocina con comida de verdad. Una sala que por fin se siente mía. Un padre que cuenta chistes tontos y jamás los usa para herirme. Durante años me dijeron que yo no era nadie. Pero la cosa con los nadie es que lo notamos todo. Lo recordamos. Aprendemos cómo funcionan los sistemas rotos. Y cuando por fin hablamos, no gritamos. Llevamos documentos. Dijeron que no importaba. Pero resultó que yo era la única que estaba tomando nota de todo. Me pregunto a veces si fui demasiado lejos. Claro. Pero entonces recuerdo cuánto tiempo me quedé callada. Cuánto dejé pasar. Cuánto contaban con que yo jamás dijera una palabra. Así que no. No me arrepiento.
Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Habrías dado media vuelta o habrías dejado la carpeta sobre la mesa? Déjamelo en los comentarios.